la idea y el tema que vamos a abordar hoy está relacionado con el proceso arbitral en los conflictos internacionales y, entre otras cuestiones, vamos a tratar de obtener al máximo las experiencias y de aprovechar al máximo las experiencias que ahora se llama expertise, ahora le dicen expertise, un anglicanismo, el expertise de Juan Patricio Lara, que, bueno, el doctor ha tenido la posibilidad de intervenir en un conflicto en el cual ha intervenido la Cámara de Comercio Internacional, tribunal arbitral, que como todos ustedes ya saben, dicta un laudo. Y bueno, sobre esa experiencia que ha tenido Juan Patricio, con alguna que nos va a relatar ahora, seguidamente, vamos a tratar nosotros también de generarle los interrogantes que normalmente nosotros mismos nos cuestionaríamos o nos preguntaríamos respecto tanto al procedimiento, porque obviamente se va a mantener todo lo que implica la confidencialidad de las partes que estuvieron en litigio en ese tribunal arbitral, y además algunas cuestiones que serían interesantes conocer en el supuesto que algunos de los aquí imaginados podamos llegar a tener, porque en realidad yo le comentaba a Juan Patricio y a ustedes a los que estuvieron presentes en la última charla, que no es muy común que se sometan cuestiones, por lo menos entre los comerciantes o entre las empresas que hemos tenido oportunidad de tener como clientes, de que se establezca la posibilidad de una solución de una controversia internacional a través de un tribunal arbitral. Por lo tanto, va a ser más que interesante todo lo que Juan Patricio ha tenido posibilidad de experimentar. Así es que le cedo la palabra a Juan Patricio para que nos cuente, bueno, primero cómo surge esto, Juan Patricio, cómo a través de un conflicto, supongo, bueno, necesariamente entre empresas que están domiciliadas en distintos estados, pero bueno, escuchamos y atentamente lo que vos podés comentar. Vale. Che, bueno, gracias. Che, bueno, ante todo, agradecer el espacio, por lo menos la oportunidad que nos da Roberto y Gustavo y todo el equipo para por lo menos para tener esta charla. Así que gracias. Y también contento por el lado de poder sumar, aportar algo al instituto, que ya debe ser mi tercer año participo y me gusta aprender y también lo que uno puede sumar humildemente creo que está bueno. Así que, hecha la aclaración, eh, también contarle un poquito de mi experiencia, que tuve un caso, un arbitraje cerrado, terminado el año pasado, ante la Cámara de Comercio Internacional, precisamente entre el tribunal arbitral de tal institución. Yo tengo armado, como si se quiere, tres bloques en el sentido de hablar un poco una introducción de lo que es el arbitraje y el CCI en general. Después por ahí otro bloque me fui apuntando de las partes procesales puntualmente, y después para el último un bloque de por ahí algunos tips, consejos o sensaciones que me dejó. Sin perjuicio de ello, mi idea es que ustedes a medida que vamos charlando vayan preguntando y yo voy contestando lo que pueda, o en definitiva la idea de esto es que sacarle dudas o cuestiones, planteos que cada uno tenga y yo se lo pueda ver sumar. Y el último comentario para arrancar, como le conté la otra vez, mi idea es
contar una experiencia de lo que yo viví. No soy nadie para enseñar nada, ni él idea, ni charla catedrática, y solamente realmente contar una experiencia, ustedes lo saben, con toda humildad, y por un concepto que tengo en la profesión, que creo que también ustedes también, es que entre colegas está muy bueno, a ver, contarle a otro experiencias que uno ya ha tenido, y siempre lo que se puede ayudar es ayuda. Y si alguna vez uno, siempre lo digo con los colegas, che, todo lo que te puedo ayudar, avísame. Si algún día sale un laburo, un trabajo, se puede participar, trabajar, bienvenido sea, pero eso es secundario. Antes estamos para, me parece, para enriquecernos. Así que bueno, esa es mi visión. Gracias, Patricio. Nosotros en realidad te agradecemos a vos que has aceptado la posibilidad de contar tu experiencia, ¿no? Así que bueno, te escuchamos ya. Bien, bueno, obviamente sin hablar por cuestiones ni de nombre, ni de cliente, ni de monto, nada, que creo que es secundario, además no lo puedo hacer por cuestiones de privacidad. Vamos a contar, empiezo contando un poquito lo que fue este arbitraje. Primero, y el concepto en la cabeza es, este arbitraje, que estamos hablando de la CCI y este tribunal arbitral, hay varios importantes, pero probablemente el más o el más de renombre a nivel mundial, o el más usado, o sea, tiene bastante, tiene mucho reconocimiento, mucha expansión en todos los, está alcanzado en muchos continentes. No deja de ser un arbitraje igual que todos los arbitrajes. Entonces, eso es un concepto para transmitir tranquilidad y que si alguna vez se da una oportunidad, se puede. Se puede. A ver, la regla básica de todo arbitraje, que por ahí ya la saben, pero la repasamos y que es por ahí troncal y que también se repite en este caso. Arbitraje se llega de dos maneras. O en un contrato, sobre todo además porque está regulado el Código Civil y Comercial, a partir de la última reforma se incluyó específicamente el tratamiento de 2015. Pero el arbitraje se llega, si se quiere, por dos maneras. O porque en un contrato comercial entre ambas partes está estipulada el compromiso arbitral, esa cláusula de competencia que todos sabemos, en vez de llevar una justicia, sino un tribunal arbitral, y en este caso puntual, designar al tribunal arbitral de la Cámara de Comercio Internacional, o bien siempre puede haber un conflicto y entre las partes pueden hacer un pacto de, bueno, nos sometemos a arbitraje. Realmente lo que pasa es lo primero y lo que me pasó a mí. También tener el concepto de que el arbitraje es un arbitraje donde intervienen ambas partes, donde hay un árbitro, puede ser uno o tres, en mi caso fue uno, pero pueden ser tres, también son temas a convenir entre las partes, pero el concepto es hay un laudo y se termina ahí, acá no hay apelación. Digo, para este arbitraje, como si pactan uno acá en el Colegio de Abogados, no hay apelación, no hay recurso ante la justicia, nada. Digo, se termina en el laudo. Y eso está bueno y todos sabemos los tiempos que demora la justicia nuestra, de muchos años. Y el arbitraje es para que se resuelva en un año, así que ahí hay una gran diferencia. Obviamente está pactado en el Código Civil y Comercial, es que si hay algún caso de nulidad, obviamente, de derecho constitucional o de una norma, uno puede ir a la justicia, pero por nulidad, pero no por una cuestión recursiva. Así que todo eso se transmite al arbitraje ante la CCI. Bueno, arbitraje en la CCI, ¿cómo se llama en mi caso? ¿Y cómo se llama en todos los casos? Está en el contrato comercial entre ambas partes, que lo que sucedió, hay una cláusula que dice en caso de conflicto, se somete al arbitraje de a este tribunal, y donde además se pactan, pueden estar no pactados, pero si ya están de antemano está mejor, sede del arbitraje, que en este caso era en Buenos Aires, idioma, en mi caso ya estaba pactado que era el español, y que era un arbitraje, yo también lo hago, yo suelo poner cláusula de arbitraje, que es arbitraje de derecho y que es la ley de la República Argentina, no son temas menores. Bueno, fue así en este caso, con lo cual ante un conflicto se planteó ante la CCI, interpuse la demanda de arbitraje y lo llevamos adelante. A ver, probablemente algunos temas que sigamos dando más adelante sea de lo primero y vamos y volvemos, ¿no? Pero bueno, voy a hacer una introducción y después me van preguntando en concreto. Bueno, conclusión, tuve que ir a la CCI, lo hablé con mi cliente. ¿Qué pasa? Cuando vos tenés un tribunal, lo primero que hay que hacer es ir a ese tribunal arbitral y estudiar su reglamento, porque lo que es la norma de procedimiento
cada tribunal tiene sus normas. En este caso, uno siempre, si las partes no pactan nada, pero va a regir el procedimiento, el reglamento que tiene el tribunal. En este caso yo me metí por internet y obviamente me leí de punta a punta y se imaginarán cuando uno se mete en temas nuevos varias veces. Y me estudié el reglamento del procedimiento y así fui y avancé. Que incluso este caso también tiene un reglamento, para algunos casos un trámite abreviado, que las partes los pueden pactar o no, pero bueno, tiene un reglamento al cual yo me metí y después se lo puedo compartir, se lo puedo enviar o se lo puedo compartir en la pantalla. Que en un ratito lo voy a hacer por una cuestión de las tasas. Así que fui allá, interpuse la demanda el año pasado, me acuerdo, tiene varias sedes, también, no, tiene la sede central que está la casa en París, pero también tiene subsede, o sea, otras casas en distintas partes, en Singapur, Hong Kong, otro en Brasil y demás, pero por el que me tocaba a mí, que investigué un poco, también hice unas consultas previas ahí al tribunal para trabajar sobre seguro, le interpuse ante París, la mandé por el físico, la mandé por DHL, era un tanto así, con documental y demás, con los requisitos que ya me pedían, y además la mandé todo por vía email digital. Así que acusaron recibo de la recepción y obviamente pagué el tema de las tasas que tiene, que era un tema interesante a tener en cuenta en este caso, y arrancó el arbitraje, después compareció la otra parte, ahora detallamos en concreto, se contestó demanda, hubo una audiencia, una fase previa de negociación de algunos puntos de procedimiento, y en definitiva terminó con un laudo. Lo importante es saber bueno, que esto realmente, la parte buena se termina, dentro del año se termina el tema. Todos sabemos lo que está con un caso abierto varios años. La parte mala, o por lo menos a tener en cuenta ante un caso ante CSI, es la tasa es en dólares, y nosotros estamos en Argentina, y hay que pagarle en dólares, hay que transferirle afuera. Digo esto porque obviamente si el reclamo es en pesos, si bien el reclamo sigue siendo en peso y vos estás pagando tasa en dólares y tenés un desfasaje entre la evaluación. Y además, la tasa en dólar. Digo esto porque hoy los arbitrajes en general salen más baratos si vos tenés un arbitraje acá en Argentina, o por lo menos yo cuando trato de pactar las pongo acá en la bolsa de Rosario, y si no algunos temas tenés que ir a Buenos Aires, según como negociar con la otra empresa. Pero bueno, obviamente en general el arbitraje es mucho más barato que pagar las tasas de justicia en tribunales. En este caso, por ahí sí se revierte un poco el tema de tasa en dólares. Pero bueno, puede que te toque el caso y bueno, hay que sortear esa cuestión. Se pagan las tasas, las liquidaciones, ellos te pasan una cuenta bancaria, se transfiere y todo vía email. Y empieza a dar así la cuestión. En mi caso, ya yendo un poquito al procedimiento, después de interponer la demanda, obviamente hay cierto... a ver, se resuelve todo y esto también es algo nuevo, probablemente, no sé si hace 10 años era, seguramente no era así, pero es todo por email y por Zoom, con lo cual hoy en día si a cualquiera nos pasa un caso y se puede hacer desde acá y sin tener que recurrir a un estudio de afuera, ¿se entiende? Salvo que lo amerite el caso, pero si el derecho es local, está pactado, lo podemos hacer tranquilamente nosotros desde acá. Que si fuera ya una justicia de un país, ahí obviamente sabemos que no podemos, incluso si a Buenos Aires lo tenemos que derivar. Así que, bueno, el tema se dio de una empresa española, comparecieron con abogados de acá, porque el trabajo se había hecho acá, pero la cláusula arbitral era en CSI. Hay una fase previa en todo arbitraje, esto en todo arbitraje, y este también se dio, de que después en las partes hay que negociar ciertas cuestiones. Acá el tema del idioma ya estaba pactado en la cláusula, el tema del reglamento también ya estaba, solamente faltaba acordar, digo, el derecho de aplicarlo ya estaba pactado, lo que faltaba acordar era la cantidad de árbitros, si iba a ser 1 o 3. Obviamente yo cuando metí la demanda yo propuse hacer 1, del otro lado también dijeron 1, no es menor por un tema de gastos, más árbitros, hay más honorarios, más gastos en dólares, que a su vez, este caso realmente era un caso chico. Estamos hablando que en la Corte llegan casos realmente multimillonarios, esto es muy común. De hecho, por antecedente que estuve buscando, lo he visto entre otras empresas, ¿no? En eso no tuvimos problema, y el único problema que se dio, no problema, que obviamente lo termina dirimiendo la secretaría del tribunal, el tema de yo quería ser un árbitro argentino,
porque estamos hablando de derecho argentino y a mí me facilitaba un poco tener que explicar el tema del derecho argentino, y la otra parte pidió que sea un árbitro de afuera. Yo me puse, lo resolvió la secretaría y le hizo a favor y terminó siendo un árbitro de afuera, que de todas formas, en caso de, a priori, está o sea, el reglamento lo avalaba al colega porque el reglamento lo decía, pero en caso de duda y demás, se trata de ser un árbitro de otro país. Y bueno, fue así. Y fue un poco mayor trabajo, porque a la hora de hacer un escrito de réplica y un alegato, tenés que como hacer un trabajo extra para explicarle bien el derecho. Si bien es obligatorio, en estos arbitrajes vos tenés que arrimar todo el tema, y más un árbitro de afuera. Así que fue esa cuestión, la fase previa se dirimen, si quieren, estos detalles con la secretaría, y después resuelto, se sortea un árbitro y te lo designa y dice, mira, acá está el árbitro. Y salió un árbitro que, si bien es de nacionalidad peruana, fue de Bolivia, estaba en Bolivia y demás. Ya tenía otro caso. Y bueno, después de eso se terminó fijando una audiencia, todo esto está pactado en reglamento, con el árbitro, lo hicimos vía por Zoom, y ahí estuvimos las dos partes del árbitro, y ahí pasa en todo arbitraje, pero también pasó en este, si che, bueno, vamos a negociar cómo va a ser de acá en adelante el procedimiento entre las partes, sobre todo los plazos y sobre todo los pasos y los plazos. En mi caso, como se dio, dijimos, bueno, ya estaba la demanda, ya se había contestado la demanda, se fijó un plazo de 50 días para que yo presente una réplica de lo que la otra parte dijo en la contestación de demanda, acompañada de toda la prueba de que yo me iba a valer, y la otra parte después presentó en otros 50 días un escrito de dúplica de mi escrito de réplica con toda su prueba. Después de ahí había un pequeño plazo de 5 días, algunos querían impugnar o alguna cuestión de prueba, y luego se abrió otro plazo de presentar los alegatos. En este caso yo ahí no te digo me puse firme, pero negocié un poco en el sentido de, che, bueno, hay que hacer los alegatos simultáneos, porque antes siempre yo era el que primero presentaba los escritos por la otra parte. Y ahí tuvimos un tiempo junto de presentar los alegatos, que sean sin que la otra parte lo sepa, y después de pasados 5 días presentar los dos, el árbitro lo hacía público el escrito de cada uno. Después una cuestión de dirimir tema de gasto y demás, que algunos tenían que presentar los gastos que incurrió, y después salió el laudo. En resumidas cuentas fue un poquito así. Ese fue, bueno, en su caso después también pidieron un tiempo, una prórroga del árbitro para sacar el laudo, porque además de hacer el laudo, lo que hizo el árbitro lo somete a revisión del tribunal arbitral, y después si el tribunal puede revisar o no, o lo puede aprobar, y después lo publica y nos informa. Así que fue un poco así el procedimiento. La verdad que las partes buenas que el tema se resuelve realmente, para nosotros sabemos que esto no es normal, realmente se resuelve, te diría, sí, si bien yo lo mandé el 10 de enero el DHL a París, el laudo iba a salir en octubre, y después se demoró unos 30 días en noviembre, y después, bueno, en otra parte puso una aclaratoria, que fue un tema también interesante, muy finito, que la aclaratoria sí está permitida, pero no un recurso de revisión, pero se resolvió todo en un año. ¿Qué más en esta etapa? Los tips lo quiero dejar para después de la charla, y a ver qué otras cuestiones que me apunté, o por lo menos qué me pasó a mí. La verdad que sí es corto, sí lo puedo decir que se labura un montón, porque en este caso, imagínense, si bien para hacer la demanda ya hay un laburo previo, pero después hacer un escrito de réplica y acompañar toda la prueba, más todo el derecho, porque en este caso yo lo hice, el colega también, y creo que fue el que laburamos tanto ambas partes. Fue una discusión reñida de derechos que tuvieron que pedir hasta la prórroga para sacar el laudo, había mucho que leer, de tener que acompañar más allá de la prueba toda la doctrina, toda jurisprudencia, escanearla y acompañarla todo en escrito, todo en un PDF, pero digo, acompañarla también el derecho. Che, acá está, acá dice, siempre esta cuestión fue complicado, porque también era código viejo, código nuevo. Entonces, digo, acompañar todo el escaneado del derecho y toda la jurisprudencia y de la doctrina. Entonces fue un súper laburo.
De hecho, el árbitro quería 30 días y yo creo que en su momento negocié, no, vamos a 50 días. Así que laburamos aparte bastante rápido. Y acompañar la prueba. Yo en mi caso, por ejemplo, que también tiene su parte flexible e interesante. Si bien este era una cuestión más de puro derecho, obviamente tomé declaraciones testimoniales, que yo al principio dije, bueno, lo haremos en un Zoom, yo la terminé haciendo con constatación de un escribano público, la acompañé, la otra parte no se opuso, así que no hubo problema, hice una pericial informática también, o sea, se pudo impugnar, pero no hubo impugnación de prueba, pero digo, son cuestiones que realmente aceleran mucho los tiempos, de uno recabar la prueba y presentarla, y el otro lado igual. Sí, lo puedo decir de que los tiempos son cortos, el arbitraje en dólares, que es más un gasto mayor para la empresa, pero sí se hay que laburar bastante. Otra cuestión, bueno, nada, ahora se me irán ocurriendo y la tengo toda apuntada acá, pero un poco así fue dando el ida y venir de este arbitraje. Y todo fue pimponeándose un ida y vuelta por los correos electrónicos. Una persona presentaba, un colega presentaba algo, y todos siempre teníamos que estar copiados entre el árbitro, la Secretaría de la Cámara Internacional y los dos colegas, y todo se iba dirando, se presentaba uno, el otro contestaba el correo, todos teníamos que estar copiados, y todo realmente por email, PDF, y bueno, los pagos por transferencia bancaria, y bueno, cuando hubo que hacer un Zoom se hizo. Así que bueno, nada, me imagino tendrán algunas preguntas. Si quieren, abro un poco el juego, así no hablo tanto. Y lo vamos Sí, mira, los tipos al final. acá hay una pregunta que hace Santiago, que bueno, no te di la bienvenida, Santiago, pero lo hago ahora. Bienvenido, y cuando quieras participar de las reuniones del instituto, nosotros nos reunimos los cuartos viernes de cada mes, así que a las 12, porque antes, cuando era presencial, normalmente todos los viernes que nos reuníamos, cada integrante del instituto colaboraba con lo que era el aperitivo, pero bueno, ahora ya no se puede hacer eso, así que el vermut, terminó. Bueno, te cuento lo que, Patricio, la pregunta que formula Santiago. Los árbitros, ¿dónde están inscriptos de las distintas nacionalidades? ¿Dónde están inscriptos o cómo se inscriben? ¿Sabés eso vos? ¿O cómo los eligen a los árbitros para poder componer el tribunal arbitral? Bien. La Cámara es un organismo a nivel mundial que a su vez cada país tiene un montón tiene si quiere su réplica, su cámara, si se quiere su sucursal o delegación. Entonces la Corte, donde considere, por este caso, puede consultar a la Cámara y decirle, che, no hay una lista, no es que a quienes pueden sugerir de árbitros, y después la Secretaría lo termina resolviendo. En mi caso, después investigué un poco, directamente lo resolvieron allá desde Europa, y la gente hablaba, era gente de un idioma español, y la verdad, o sea, no te puedo decir mucho porque lo termina eligiendo ellos. Sí, uno puede pactar, pero en este caso, como que no había acuerdo, lo dejamos a la Corte. Así que fueron ellos los que eligieron. La verdad que mucho trasfondo no te puedo decir porque no. Las Sí, partes, pero en este caso, como era uno y yo no tenía, lo eligió la Corte, y bueno, ellos. sí, creo que también preguntaba Santiago si sabías dónde o cómo, de qué modo te podés inscribir para desempeñarte como árbitro de un tribunal arbitral. No sé si eso tuviste la posibilidad de verlo. Mirá, no hay una lista, porque yo también lo busqué, porque después me contacté con la Cámara acá en Buenos Aires. No tienen una lista, pero ellos tienen como muchos socios. De hecho, árbitros pueden ser, todas las cámaras, ya la Cámara de Comercio Internacional me refiero, tiene como muchos socios adherentes, empresas, en cada región, en cada país. Pero tampoco abogados de ellos, participantes, no hay una lista, y hasta me lo dijeron, puede ser de un árbitro
que ni siquiera sea asociado o participante. Así que hasta ahí le puedo decir, un trafón que más habría que preguntarle a la corte arbitral, ¿se entiende? Pero es como que están libres de elegir a quien sea. Bueno, acá en Argentina hay tenés que tenés que inscribir para desarrollarte para poder desempeñarte como árbitro. Bueno, en este caso puntual no, a este nivel no. O sea, en este árbitro, por lo que yo después vi, porque te mandan el currículum en un momento, cuando te dicen está el árbitro, uno tiene posibilidad de recusarlo, impugnarlo, se ve que ya había tenido otro arbitraje, así que no lo puedo decir mucho en ese tema. Porque, Mira, me parece que en algún momento que yo había estado viendo, también estudiando el tema de la Cámara del Tribunal de Arbitraje, ellos tienen como propuestas. Hay gente que se especializa en determinado ramo, entonces por ahí tiene que ver con el idioma, que por eso te deben haber elegido un peruano, y en algunos casos tiene que ver con la especialidad que tiene. Generalmente todos tienen que ver con comercio internacional. Las especialidades, digamos, gente que conoce sobre comercio internacional, conoce sobre reglas de uso y costumbre. Entonces no te vas a encontrar con nadie que digamos que sea un palo absolutamente diferente. Yo calculo que te lo deben haber elegido en virtud de la demanda que vos metiste y del idioma y de la cercanía, porque te eligieron un peruano y seguramente no te van a elegir un alemán. Entiendo que va por ahí la idea. sin duda, mirá, y ahí me das pie, porque por eso hablemos más de este lado de abogado de parte, porque Claro. yo le hablo de mi rol que interviene, por lo menos. A mí me pasó, o por lo menos un trabajo que traté de hacer, si se aplicaba obviamente el código argentino y era de Bolivia, lo que hice, y hoy que Google te lo permite, me leí un poco el código que se aplicaba en Bolivia, y fíjense esto, qué increíble lo que pasó. Hay un tema de caducidad de derecho, no de procedimiento, un tema no tan conocido, no tan usado, sí en derecho comercial, y a nivel internacional pasa mucho. Y me puse a investigar, sobre todo porque yo quería entrar en la inteligencia de cómo me iba a fallar el árbitro. Y me metí en el código de Bolivia y la parte de caducidad del derecho es casi idéntico el texto al que tenemos nosotros de Código Civil y Comercial. De hecho, llegué también ahí, de hecho también otro país, porque también busqué mucho jurisprudencia y encontré, pero fíjense, ¿no? Así que hay ciertas similitudes, puede pasar. Por lo menos ¿Habla de caducidad de derecho o prescripción? caducidad de derecho, prescripción también hubo, pero el instituto puntualmente caducidad de derecho y prescripción también muy similar al código nuestro, ¿no? Uno piensa otro país, pero el de Bolivia casi el mismo texto que tenemos nosotros, que me parece que el nuestro, no sé si se valió el antecedente de ellos, pero bueno. Yo te hago una pregunta con respecto al juez, para seguir con ese tema Al árbitro. de quién dirime la cuestión, ¿no? El reglamento del tratado que aprobó las Naciones Unidas para arbitraje en cuestiones de comercio internacional, deja la posibilidad de que los que van a ser partes en el litigio establezcan de común acuerdo uno o designen uno en función a ello. Del que vos designaste, ¿lo designaste en función a la especialidad? ¿Lo designaste en función a un conocimiento que vos ya tenías o no alcanzaste a designar a nadie? No, tal cual, es optativo. Yo no designé a nadie porque realmente no conocía a nadie y realmente también imaginaba que del otro lado es como que difícil nos pongamos de acuerdo. Entonces no designé a nadie, obviamente, y es como dijo Gustavo, ellos eligen por la materia de expertise, ¿no? Así que, y la otra parte también designó y quedó a piacere. La otra parte tampoco designó. Ninguno de los dos designó un árbitro. Exacto. Sí. Si se hubiese designado, yo me hubiese caso, opuesto. Seguro. claro, yo lo que te pregunto, porque en el mismo caso, es decir, resuelve el tribunal
cuando ninguno de los dos designa un árbitro o cuando no hay acuerdo en la designación de un árbitro. En ambas la Secretaría resuelve. Por eso, la duda era si a vos, el que vos había propuesto había sido rechazado por la contraparte o viceversa. Pero en este caso, ninguno de los... Y ahí le sumo otro condimento que es por lo menos lo que más quiero transmitir. El cruce de la oposición entre ambas partes no pasó sobre quién iba a ser, sino la nacionalidad. Yo quería argentino porque era un arbitraje argentino y una cuestión muy de derecho, entonces quería ahorrarme bastante tiempo y alguien que sepa, pero me la torció la otra parte que quería ser de afuera, y así fue. Y cuando terminó el arbitraje con el colega, más allá que fue bastante reñido, a mí siempre me gusta charlar, tener experiencia. Después cuando terminó, ¿viste? Como si fuera un partido de ajedrez, che, qué hice bien, qué hice mal. Y él me ha dicho, no, yo le pregunté, le digo, che, ¿vos por qué querías que sea de afuera? Él me dijo, mira, la verdad, quería que sea afuera, pues tenía miedo. Si viene de Buenos Aires, yo de Rosario, él decía, viste, qué sé yo, no conoces quién puede tocar, Buenos Aires es tan chico, que no iba a ser mi caso, porque no lo hago y además soy de Rosario. Entonces él dijo, bueno, mejor que sea alguien de afuera, ¿viste? Que no lo conozca a nadie, a ambas partes. Por esto de... Y a mí me resulta extraño porque siendo los dos abogados argentinos, no acuerdan en designar un abogado que conozca el derecho positivo argentino, tenga que estudiar, es decir, que el que va a designar el tribunal, que también me llama la atención, porque el tribunal hubiera podido designar un árbitro argentino. ¿Por sí, qué? como te dije, en caso está contemplado el reglamento, en caso que no, se prefiere que sea de otro país. Claro, yo supongo que también porque busca neutralidad. Tener una empresa española, una empresa argentina, busca neutralidad. Entonces, busca uno. Sí, pero incluso está contemplada la recusación. O sea que si hay dudas sobre la imparcialidad de Signa, por alguna cuestión especial se puede recusar. Lo que pasa es que lo evitás y haces más rápido el sistema. Entonces, no sé cómo es el planteo de recusación ahí, pero calculo que el tema de la nacionalidad ya no es un problema cuando te buscan un tercero. Y el problema es el conocimiento del derecho que pueda llegar a tener el... Bien, ahora déjame sumar otro punto de mi experiencia que tengo apuntado a transmitir. En cuanto a esta cuestión de que yo experimenté, es verdad, alguien que es de afuera, obviamente no es un gran conocedor del derecho nuestro, y una cuestión que, a ver, yo por un cliente que tengo muchos contratos con gente de afuera, y ya me ha pasado después de esta cláusula, hasta con contratos de gente de empresa argentina, hasta desdoblado, según el monto, hasta me ha pasado en un contrato que vi con YPF, según el monto un tal tribunal, y si supera el monto del reclamo del tribunal. Y algo que vi en este tema, que lo fui y que después también por estudiarlo y un poco me empecé a dar cuenta, la faz comercial, que es lo que nos toca a nosotros, que a nivel internacional los contratos son vistas de otra óptica, o una óptica, a ver, es mi opinión personal, de estos años de experiencia que tengo, de darle mucha entidad al contrato y a lo que está escrito por sobre todo, y más si el árbitro de otro país. Digo porque también estoy antecedente que me citó la otra parte durante el caso y durante el caso. ¿Qué voy con esto? Por ejemplo, es muy común que nosotros vemos, le doy un ejemplo de cuestiones de cláusula de abuso del derecho. Bueno, el consumidor se va más claro. En lo comercial es más difícil porque hay un principio de igualdad entre las partes. Pero hay un montón de cuestiones del código que uno puede traer, che, acá hay una lesión, una cláusula muy leonina, porque la verdad, muchachos,
muchos de los contratos de las empresas grandes, como pasó a mi cliente y demás, te lo imponen, es esto, y vos tenés que firmar y vamos, chao, que fue lo que sucedió acá. Cerramos la operación, el presupuesto, bueno, acá está la cláusula, me pasa seguido, ¿no? Acá está el contrato perdón, acá está la oferta de contrato, mandámelo firmado por la empresa, no te mandamos una aceptación, y es eso. Y ahí muchas veces se mete esta cláusula. Y hay un montón de cláusulas de leonina, pero súper abusiva en tema de seguro y demás. ¿Y a qué voy? Que cuando uno después va al arbitraje, pucha, ojo, vos decís, sí, el Código Civil, acá el abuso al derecho, pues yo lo metí, ojo que el tema de prescripción, ojo que el Código dice sí, pero en este caso no se va a tener por escrito, se va a tener por nula. Y la verdad, desde la óptica a nivel internacional, le da mucha prioridad al contrato, por más que el Código de esta, y más si te toca un arbitraje de afuera. Digo esto para tenerlo, o por lo menos una de las experiencias yo me sumo. Che, le van a dar mucha bola al contrato, más allá del código, que es un arbitraje de derecho, el contrato es fundamental. No sé si se entiende lo que quiero transmitir. Yo quería preguntar, no sé si me escuchan. ¿Me escuchan bien? Se escucha poco. Sí. Bueno, yo quería preguntar esto, porque veo que aquí se hiciste mucho hincapié en la ventaja que implica el procedimiento en cuestiones de celeridad. Pero veo que, como contrapartida de esto, tiene ciertos riesgos también, ¿no es cierto?, optar por esta vía extrajudicial. Por ejemplo, entiendo que una de las condiciones es la renuncia a la apelabilidad, es decir, que hablamos de una instancia única. Y otro riesgo que tiene también es el tema del juzgador, ¿no es cierto?, del árbitro, que por lo que interpreté, hasta podría recaer en una persona que maneje un sistema jurídico diferente al nuestro. Entonces, o sea, por lo que vos estás diciendo, y lo que yo interpreté, se resuelve a nivel secretaría, la sede de la secretaría estaría en Europa, o sea que podría, no sé, salir interviniente un árbitro chino. Entonces, la pregunta es, fuera de la celeridad, fuera del acotamiento de los términos, ¿cuál es la gran ventaja que vos ves en recurrir a esta instancia? A ver, la celeridad no es menor, eso no es menor, la celeridad. Que no haya recursos también es algo importante, porque uno a veces quiere poner un cote a un tema y más si sentís que la verdad. Pero también es cierto que, comparto lo que decís vos, en general tiene que ver con una cuestión de negociación contractual, en el sentido de que esto se va a armar, ir a la CCI entre empresas. Nosotros somos argentinos con una empresa de afuera, y a veces la empresa de afuera no va a querer litigar acá. O sea, che, bueno, pongamos algún punto medio, ¿me entendés? En algunos casos, mi cliente, por un tema de la materia se dedica, he negociado y he puesto, me han pedido Nueva York y terminé poniendo, obviamente yo quería Rosario y nos plantamos, hicimos a Argentina y fue de la bolsa de Buenos Aires, pero digo, en este caso te le imponen, o sea, hay que entender que uno está haciendo un negocio con una empresa de afuera, entonces la empresa de afuera no quiere poner la justicia argentina, ¿me entendés? Entonces también tiene que ver con eso, te llevan un poco a ese territorio. Un poco como que quien tiene la posición dominante normalmente fija las pautas más importantes de la contratación. Y una de las pautas más importantes es determinar derecho aplicable y jurisdicción. Y debe ser algo así como un contrato de adhesión, si estás de acuerdo bien y si no, lo lamento. Entonces, me supongo que debe ser algo así. Yo particularmente creo que me generaría mucha preocupación que el árbitro sea una persona que no conozca derecho argentino. Pero más allá de eso, lo que te quiero preguntar es si vos notaste en el laudo que el árbitro que le tocó intervenir citó la jurisprudencia o la doctrina de tribunales argentinos conforme lo que vos suponés que hubiese sido necesario o que hubiese sido suficiente para fundamentar su laudo. Bueno,
Está buena la pregunta y un poquito algo adelanté. Primero que lo que resuelva, te guste o no te guste, está bien fundado o no, se termina ahí y ya está. Es el lado y lo tenés que fumar. Perdón, la palabra. Pero es eso, por lo menos la idea, el concepto que yo me llevo para un futuro arbitraje. Digo, si bien te va a citar algo del derecho, serán las partes que se lo arrimemos, con lo cual hay un montón de laburo, y en eso te das cuenta de decir, pucha, no te digo que injusto, pero la verdad que acá lo que se matan laburando son los dos abogados, porque el otro lado es como que le arrimamos un poco, así como las pruebas, le arrimás el derecho. Y si no está ahí, está al horno. O sea, se va a basar mucho en lo que, las normas que le arrimes. Pero insisto, más allá de eso, el concepto que yo me quedo es, no, aún siendo en arbitraje de derecho, me da la sensación, porque además esto se pone en revisión de la Corte Internacional en sede central en París, o sea, ni siquiera lo andás a ver dónde esos colegas que lo ven en Europa, seguramente habla española. Por eso mi concepto es, le van a dar una interpretación más comercial al asunto. No le digo quiero que esté el arbitraje de derecho, el arbitraje de no derecho, que es más de sentido común o de lógica, pero le van a dar mucha bolilla más al contrato y a una cuestión más de lógica y de práctica y comercial. Me da mi sensación. No sé si te respondo eso, Roberto. Sí te van a citar, pero no, me parece que la enseñanza un poco eso. Claro, pero tiene que, precisamente es un arbitraje de derecho, no es un arbitraje amigable con ponedor, ni de equidad. Entonces, el tipo, el boliviano era o boliviano, o boliviane, no sé, el boliviano. No, era de, si se quiere, del país de Bolivia y litigaba en Bolivia, estaba matriculado en Bolivia, pero era justo por el CBU, había nacido en Perú. Bueno, más allá Sí, de lo que se trate, tiene que fundar su laudo en derecho no, y eso ni hablar, porque si no le pedí la nulidad. A lo que voy, te voy un poquito más allá. De la experiencia práctica o de mi olfato es, sí te van a citar obviamente las normas, pero la lógica de resolver, que a veces uno a donde apunta es eso en definitiva, le van a dar una onda más, ¿se entiende lo que quiero decir por Y ahí? creo que al va más contrato, decís abocado vos, a la autonomía de la voluntad. a lo Se apunta pactado. mucho a lo pactado. Después, lo que no esté pactado, van a tratar yo creo que primero buscan aplicar usos y costumbres, que es lo que se aplica en comercio internacional. Y después va a aplicar el derecho argentino, el efecto de lo que no esté planteado. Pero no sé si vos sentiste que lo aplicó bien o lo aplicó mal, o sentiste que bueno, acá medio como que falló, o qué sensación te dio, porque es cierto, vos estás alguien que no conoce, depende de lo que le dicen los abogados, porque no creo que el tipo, por ahí sí, pero sale a buscar por su lado un derecho argentino y ponerse a estudiar derecho argentino. Si no, se basa en lo que le dan los abogados. No sé, qué sensación te dio si vos viste, bueno, este tipo no, se puso a estudiar y fundamentó bien o coherentemente, no sé si por ahí no tu postura, pero si se basó en derecho argentino para decir, bueno, está razonable, qué sé yo. Sí, se basó en derecho argentino, pero mi sensación es de que más apegado al contrato y si se quiere también al articulado de la ley, que por ahí todos sabemos que si tenemos un tema a la justicia, vos por ahí lo podés llevar a otro territorio. Un ejemplo de una cláusula abusiva, estamos hablando parte, Claro, por una super cláusula abusiva, vos decís, che, esto es súper abusivo, y sí, entre la jurisprudencia y demás, por ahí lo podés tumbar. Acá es como que van a ser acá, más reacios a ese territorio, a claro. salir. Entonces, a lo que voy, tener eso como experiencia y pucha, como mi reclamo, más allá que me respalde el derecho, desde otra óptica, ¿cómo lo puedo causar? Me- Igual, te digo algo más, viendo- quiero agregar algo más. Y esto también es el fin de esta charla, por lo menos transmitir. Después de transmitir todo esto, ¿te das cuenta, muchacho? Eh, el árbitro, la verdad, no creo que suene mal, pero
árbitro quiere celeridad. Es cómo tacté todo, el ida y vuelta, la negociación con el árbitro, los plazos y demás. Porque se dieron algunas cuestiones, un cruce y vuelta. La verdad, el árbitro quiere que sea un proceso expedito, quiere resolver, porque quiere laudar y va a cobrar su honorario en dólares, que es mucha guita, no sé si entiende. No sé si le importa mucho hacer justicia. Y anda a cantar la magolla. ¿Por qué digo esto? Para que yo, fíjense, cuando nació esto fue antes de la pandemia. Apenas pasó lo de marzo, ¿se acuerdan todo el quilombo? A todos se nos paró en tribunales y yo tenía esto, yo no se podía venir al estudio, no se podía salir y yo tengo una biblioteca, todos sabemos. De hecho, fue la biblioteca de tribunales, un fallo y demás. Complicado un poco la ingeniería y más trabajar en casa y más yo con el tema de los testigos y la prueba. Y yo me acuerdo que traté un intento, y en verdad también lo hice para ganar tiempo, porque yo sabía el escrito de contención de demanda y iba ya acelerando. Yo traté de, che, bueno, pará, muchachos, un tema internacional, porque de hecho, hasta normativa de la CSI, che, todo por Zoom. Y el tema del arbitraje no me lo dejaron, no se suspendió nunca. O sea, no se me paró. Cuando acá se paró todo, el arbitraje me siguió pactando. Ahí te das cuenta que el árbitro, que el árbitro también quiere. La mentalidad es cumplir con la CSI para no solo cobrar su honorario, quedar bien parado, para que después lo sigan nombrando en otro caso. Entonces ni siquiera me suspendieron con plena pandemia. Esto Es pragmático, ¿viste? O sea, es un equilibrio en lo que dice Fabricio, o sea, tiene sus pros y sus contras, ¿me entendés? Como que, o por lo menos la enseñanza que me llevo de esto. Yo me quedé pensando en lo que plantearon antes, cuando hicieron referencia a la citación, ¿no es cierto?, en el laudo de la normativa y del derecho aplicable. Digo, de todos modos, por lo que vos contás, Patricia, es una cuestión accesoria, o sea, si uno advirtiese un error en el razonamiento del árbitro, ¿no?, en la substitución del caso a la norma, por lo que vos estás explicando, o sea, ese error no trascendería de que uno lo advierta, porque no podrías impugnar el fallo por ese error de razonamiento, ¿no? ¿Sería así? No, ni hablar, no podés reverlo cómo razonó porque no estás de acuerdo. Y él te va a nombrar en norma argentina y estuvo bien hecho, pero se va a ser, no, hay un corset que no va a querer salir. Ahora, todo lo que vos decís, cuando yo me opuse a la que sea extranjero, yo lo hice ver, digo, yo se lo transmití a la Secretaría. Che, esto es un arbitraje de derecho, hay cuestiones muy finas, y lo plasmé, pero bueno, resolvieron que fue afuera y fue afuera, se da afuera. Claro, es tipo el riesgo que asumís por escoger esa instancia. Sí, que no olvidemos que la idea un poco de esto, estamos hablando de un arbitraje a nivel internacional, de ahí se supone empresas de distintos países, entonces como es un poco así, ¿viste? Alguien, neutralidad. Sí, acá hay un comentario de Andrea que es atento a las características que tiene este país a nivel internacional desde el punto de vista de ciertas inseguridades jurídicas. Dice que las empresas extranjeras no quieren litigar en tribunales argentinos. Y obviamente que debe pasar por allí, pero yo creo que esos contratos de las empresas que vos mencionás están, te diría, hasta estandarizados, y la estandarización es tal que sea el país o sea el tribunal del país o la justicia del país con el cual está contratando, la estandarización hace que ellos, ante un eventual conflicto, siempre pretendan litigar en donde ellos quieren y no en cualquier país, por más seguridad o inseguridad jurídica que ese país brinde. Porque es así. Lo que ocurre es que acá a mí me parece, por lo que vos me estás comentando, que habría una cuestión de una dicotomía ahí entre celeridad del proceso y riesgo del proceso, ¿no? Que yo particularmente en este momento estaría más por la seguridad que por la celeridad. Es decir, yo no me atrevería salvo que, bueno, sea una condición esencial o sine qua non para que el contrato pueda llegar a perfeccionarse, que acepte las condiciones que me imponen,
Pero yo en este momento no aceptaría un tribunal arbitral en el exterior en función a lo que estamos hablando, ¿no? Y en función a lo que uno también ha escuchado de otros casos similares. Entonces creo que hay como una especie de balanza en la que tenés que sopesar celeridad del procedimiento o seguridad en la aplicación del derecho que uno intenta hacer valer. Y me parece que eso, por allí, tiene influencia en algo que nosotros, más allá de las características del procedimiento y del reglamento que se establece para el juicio arbitral y lo que dice la ley argentina o el Código de Procedimiento de la Nación Argentina, es qué le decimos al cliente o qué le recomendamos al cliente. Porque yo me imagino que no debe haber sido fácil para el cliente decidir iniciar un pleito en un tribunal arbitral. Desde ya que tengo en cuenta los costos. Y después te voy a hacer una pregunta que formulan también aquí por chat respecto a los honorarios de los abogados. Pero ¿cómo fue la relación con tu cliente en todo el proceso arbitral? ¿Te llamaba, te preguntaba, te decía, ¿tenés idea cómo va a salir? Porque eso también es importante hacia la cuestión interrelacional, interactiva entre cliente y profesional, ¿no? Sí, te entiendo. Mirá, no es algo distinto de cómo lo hago cuando tengo un juicio. Yo personalmente, cuando tengo un cliente, trato de tener mucha comunicación antes, durante y después. Trato de adelantar los pros y los contras y ponerlo en la mesa y después estará el cliente y decidirá, como en todo tema. En eso yo me manejo como en todo tema y en esto igual. Sí, en esto lo que obviamente, igual lo hago cuando tengo que meter una demanda acá en civil y comercial, pero sí obviamente fui cuidadoso en el sentido de hablarle y decir, che, mirá, estos son los gastos, porque con lo que te vas a enfrentar, ¿me entendés? Pero en eso no, como todo tema, trato de tener mucha comunicación. Antes, en los temas que hay que decir, que lo hacía el cliente, y no tuve problemas porque lo tuve buena comunicación. Sí, en gasto, que vos querés ese tema, que es lo que yo estudié previamente, y yo se lo puse al cliente y era como había que seguir. En el reglamento, no sé si podría compartir pantalla, pero bueno, no importa. Hay una sección, ahora estoy bajando, no sé si puedo compartir yo pantalla en el Zoom, pero bueno, no importa. Hay una planilla que ahora según hay una planilla que te pone cuantía del litigio y honorario del árbitro y te pone un mínimo y un máximo honorario del árbitro. Entonces te pone, por ejemplo, hasta $50.000, el honorario del árbitro tiene un mínimo de $3.000 y un máximo de 18% de la cuantía. Y después sigue la escala, de $50.000 a $100.000, de $100.000 a $200.000, así hasta, te imaginas, hasta 500 millones de dólares. O sea, hay como una tablita donde vos ya podés anticipar los honorarios del árbitro. Y a su vez hay otra tablita que te anticipa los honorarios de los gastos de la secretaría. Porque en esto es, el árbitro cobra su honorario y obviamente la corte, el tribunal arbitral, la secretaría, te cobra su gasto honorario. Y a su vez, la misma página tiene una tablita que vos pones, che, yo voy a reclamar tanto monto y ya te dice, y esto puede ser aproximado del árbitro y esto aproximado de los gastos. Entonces uno hace ese trabajo previo, que es lo que yo hice, y se lo mostré al cliente. Digo, che, va a pasar esto. Digo, no es que mete la demanda, che, que parta. No es que pagas tanto. Uno ya la anticipó. Así que con el ingreso de la demanda se paga, o dentro de los días, yo le hice, creo que eran 10 días, se paga una parte y después, previo a la designación del árbitro, te piden, o antes del laudo, te piden que completes la otra parte, pagás y bueno, es así un poco medio parecido a una tasa de justicia, de interponer la demanda y después en el proceso, la otra parte. Pero lo puedo anticipar con una... ¿Qué porcentaje y en qué moneda? No, todo acá es dólares, te dije antes. No euros. No, dólares.
Y el porcentaje de tasa, de lo que sería una tasa de justicia, ¿qué porcentaje es respecto al monto reclamado o al monto que está en Y disputa? en este caso, yo cuando hice los cálculos, al ser en dólares te termina dando mucho más oneroso, sin duda, que si lo hubiese pagado acá en pesos. Pero en general, el concepto, si yo me eché para atrás de tener un arbitraje, si vos haces el arbitraje en la Bolsa de Rosario o en la Bolsa de Buenos Aires, más allá de los riesgos, el costo de tasa y demás siempre es menor que un sellado en la tasa de justicia. De hecho, ese es como uno de los enganches que te llevan a ese territorio. Pero bueno, el tema, nosotros tenemos peso y no es en el tema del dólar, ¿me entendés? Por ahí para otro país de afuera no creo que el impacto sea tanto. Bueno, si quieren aprovechar... Fabricio había preguntado sobre alguna ventaja. Yo creo que va a depender también mucho de la cuestión a debatir. Como vos decías, no es lo mismo discutir una cláusula de abusividad, si es abusiva o no abusiva, que si vos estás discutiendo, no sé, un incumplimiento de un contrato o un daño y perjuicio, lo que sea. Pero tiene otra ventaja que usar el arbitraje respecto de una sentencia, un poder judicial, que es la ejecutabilidad de la sentencia. Esa revisión que hace el tribunal, que recién Juan Patricio dijo, es una revisión formal que garantiza que esa laudo, si vos lo tendrías que ejecutar por la fuerza, lo vas a poder ejecutar en cualquier parte del mundo, sobre todo por la convención que hay internacional que hay sobre el reconocimiento y ejecución de sentencia. Entonces, es mucho más fácil ejecutar un laudo, si en caso de que Juan Patricio lo tuviera que ejecutar en España, que ir con una sentencia de un tribunal argentino a ejecutarla en España. Esa es una gran ventaja del arbitraje internacional. Ir con un laudo no vas a tener casi problema para ejecutarlo, y en cambio una sentencia, bueno, ya tenés que hacer todo ese juicio del exequatur que alguna vez estudiamos y que tiene sus bemoles. En el caso de Pero Juan, primero tenés que ganarlo. Sí, sí, pero me parece que por eso también los contratos internacionales buscan el arbitraje y no meterse en un poder judicial estatal. En el caso de Juan Patricio, bueno, todo estaba acá en Argentina, pero la empresa era española. Miremoslo al revés. Insisto, ojo, a veces te lo imponen los contratos y a veces al profesional ya te llega con el contrato, con el conflicto y la cláusula que está, ¿viste? No, por ahí a veces... Alguna empresa tengo que sí me hacen leer todo y otra que ni te consulten, te puede pasar. Pero si nosotros tenemos que ir a España, no sé, a Francia, a una empresa, y vos vas a hacer una inversión, vos ¿qué vas a poner en caso de un conflicto? ¿La justicia francesa, que juegan de local ellos, o preferís sacarlo a un tribunal afuera? Nos pasó con Roberto de ver una proforma de un cliente que no había advertido que en su proforma, en su factura proforma, había una cláusula de ir a un tribunal arbitral en China, bajo el derecho chino. Imagínense, cuando vimos esa cláusula dijimos, bueno, se acabó la cuestión, ¿no? Ni te chucho un cuo. El famoso Wuhan, ¿no? Donde empezó el coronavirus, ahí que se ve que es una ciudad industrial. Cuando vimos el tribunal arbitral de Wuhan en China bajo la ley del derecho chino, bueno, dijimos, se acabó la discusión, no hay más que discutir. Entonces, y no se había advertido, y la cláusula estaba, se la habían puesto, digamos, estaba. Y además te digo, había otra cuestión, en esa misma cláusula en chino también, que obviamente que nuestro cliente no lo sabía, que previo al juicio arbitral tenía que comer comida china, principalmente murciélago. Sí. Ahí ya dijo, no sea tan malo, che. Bueno, vos porque sos pro China, yo sé que sos pro China. Bueno, no sé si tienen alguna cuestión más para preguntar, porque... Ahí preguntaron en el chat dónde se encuentra la información, el reglamento y los montos.
Sí, ahí hay un chat de Andrea Giorgi. Te respondo eso y ahora vamos, Santiago. A ver, es lo que yo hice y hoy con internet está la página, que además está en todo el idioma, el reglamento está en todo el idioma. En mi caso no hubiese tenido ningún problema, lo puedo hacer en inglés, pero también estaba en español, así que sí soy en español, pero digo, en la página tenés todo, se imaginará que eh, para embarcarme en esta empresa lo leí 300 veces, hice una buena búsqueda para trabajar sobre seguro. Eh, y ahí está todo el reglamento, y el reglamento es eso, realmente es el reglamento, se aplica eso, como un código más corto, y la calculadora para los gastos, y la tablita, está todo ahí. Yo lo tengo porque lo bajé, pero si uno lo googlea, está todo ahí. Digo esto por si a nosotros nos pasa, che, tengo que ir a un tribunal arbitral de la bolsa de, no lo sé, o en otra provincia, o en otro país, pero en otra provincia, y bueno, uno se mete en ese tribunal y tiene que tener el reglamento y basarse sobre eso. Está todo, digo. Santiago, te quería preguntar algo, creo. Una cosita que me pareció interesante, Juan Patricio, es que lo mencionaste, ponerte en la cabeza del árbitro, ponerte en la cabeza del boliviano, del peruano. Porque para nosotros los abogados justamente es muy difícil ponernos en la cabeza del jugador, porque nosotros abogamos o bregamos por el derecho de nuestro cliente, desde la lógica nuestra. Creo que ese ejercicio es muy difícil, a mí me cuesta muchísimo, porque en general, ¿no? Como abogado, porque vos tenés tus argumentos, tu lógica jurídica, tu razonamiento desde el derecho argentino, y la verdad que el esfuerzo de ponerse en la cabeza del jugador de afuera implica estudiar muchísimo más y cosas que están fuera de la lógica o de las costumbres nuestras, de la lógica jurídica nuestra, digamos. Simplemente eso quería mencionar porque me parece fundamental y en algún momento lo mencionaste, Patricio. Sí, comparto, tal cual lo que decís. Sí, obviamente, bueno, en este caso puntual, me exigió un poco más para leer normativa afuera. No era necesario, pero uno trataba de entrar a lo que decís. Pero nos pasa acá en tribunales. Vos que haces mucho laboral, tenemos el criterio que hay un juzgado que es más pro trabajador, otro más empresa, un caso más genérico. Pero algunos temas más puntuales, vos sabés que no sé si se van a querer. A ver, es como. Me pasó que tuve un caso que fui en queja a la corte y vos te das cuenta, no te lo o en la Cámara no te la va a conceder, y arriba sí no te lo van a querer. Hay temas que vos viste, bueno, uno que creo que a veces te trata ese esfuerzo, a ver si, por lo menos, qué sé yo. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Rodrigo, que te veo muy concentrado. A ver, el concepto también otro que ya lo adelanté. Por ahí obviamente esto es difícil, o por ahí a ustedes le pueden surgir otras preguntas, y a mí tengo un montón de cosas, porque que si bien me anoté, hice una preparación, por ahí se me pasa. El concepto es que si algún día le pasa o en otro tribunal que no sea este, digo que no sea este, puede ser local. Che, Patricio, me pasó esto, vos, como la experiencia tuviste en el arbitraje, bueno, a disposición para decir, che, mirá, te doy mi opinión, fíjate en esto, no lo sé. ¿Se entiende? Digo, esto que es un comienzo, digo. Lo que puedo ayudar. Sí, yo lo que veo es que en la mayoría de las operaciones comerciales, salvo que se trate de negocios internacionales que sean a largo plazo o que requieran de contratos donde se establecen perfectamente todas las cuestiones relacionadas a derechos y obligaciones. Primero que prácticamente nadie realiza contratos en una compraventa internacional hoy, en lo que es mayoría. No estamos hablando ni de grandes empresas multinacionales, ni de cuestiones muy puntuales como contratos de provisión o contratos donde alguna de las partes se obliga a proveer por un de suministro, que fue mi caso. Grado, y suministro, provisión o cualquier, o mismo contratos de distribución, que vos necesitas sí o sí tener claro cuáles son las características, pero en lo que es compraventa
compraventa comercial internacional o compraventa internacional, es muy difícil ver contratos. Nosotros prácticamente no lo vemos nunca. Es pedido pro forma y se Bueno, ahí establece el eso Incoterm. claro, ahí es donde opera el Incoterms. Pero igual, ¿no? A lo que voy, no va más allá de eso. Porque también hay otra realidad. Cuando el cliente va al abogado en una cuestión de comercio internacional es porque ya se generó el conflicto, no porque está por negociar, o porque está por adquirir, o porque está por vender, o importar o exportar, como prefieran, sino que ya tiene un conflicto, ya tiene un incumplimiento. Entonces, ya ahí no hay posibilidades de decir, bueno, vamos a establecer la competencia de un tribunal arbitral, porque ya no hay posibilidad. Entonces, eso es una cuestión de formación del empresario, que, bueno, no sé de qué manera se pueden capacitar o de qué manera están asesorando los letrados de esos empresarios, o también la otra cuestión es si el empresario consulta al profesional de derecho antes de realizar una operatoria de comercio internacional, que normalmente eso no veo que ocurra, no sé cuál es la experiencia de ustedes, pero particularmente nosotros no hemos visto, ni nos han consultado muchas veces de manera previa, como para poder anticipar la posibilidad de un conflicto y prever la posibilidad de un tribunal que resuelva el mismo. Entonces, eso hace difícil todo, ¿no? Máxime cuando los costos en un conflicto internacional son muy elevados, más allá del problema del idioma, más allá del problema del traslado, más allá de todos los problemas que se originan, ¿no? Así que ese es un tema del tribunal arbitral como para tenerlo en cuenta, pero es muy difícil, vuelvo a reiterar, que si no es una empresa que esté tratando a la cual le imponen la necesidad de que ante un conflicto tienen que resolverlo por un tribunal arbitral, es muy difícil que el argentino, que no sea una multinacional o que no sea una filial de una multinacional, pacte ese tipo de cuestiones. No lo tiene en cuenta las cuestiones conflictivas. Por lo menos es lo que he visto yo, ¿no? Bueno, yo creo que cada uno hará su propia reflexión respecto a la conveniencia o no de un juicio arbitral. Bueno, ahí Patricio está mandando todos los links Sí, para... comparto lo que decís vos, lo pueden googlear, pero mientras rápidamente corté y pegué, está la página de la Cámara de Comercio Internacional. A su vez, el tercer link es el donde podés entrar al reglamento de arbitraje. También no se olviden que la Corte también te ofrece la mediación, pero no nuestro es el arbitraje, pero hay un reglamento para distintos, si es mediación o arbitraje. Y el segundo, ¿se acuerdan que yo le hablé de lo de la calculadora de gastos? Que es muy sencilla. Digo, más allá que está la tabla del reglamento, ahí pueden poner el importe y lo pueden... Más, creo que también, no sé si estaba en Brasil, también no sé por qué hubo en brasilero los gastos, en otra moneda, creo. No me acuerdo, ahora vos me contaste el euro, por ahí puede ser, pero ahí está la calculadora. El concepto mío, si quiero cerrar esta charla y transmitir algo, es lo que dijiste, Roberto. Fabricio, más allá de la conveniencia, ¿no?, de ir, eso obviamente es para asesorar y discutir, la realidad es que somos abogados y si nos toca esa cláusula, ¿qué hacemos? Mi concepto, ¿vale? Muchacho, se puede, y a disposición, pero se puede. Se puede, es eso, es el concepto, que se puede avanzar. Obviamente estudiar el reglamento, los gastos, pero se puede, ese es mi concepto. Si nos toca ir por ahí, se puede. Y el otro concepto de experiencia propia, y lo he visto a veces los clientes, che, acá está el conflicto, che, contrato, mándamelo, porque a veces no te manda el contrato, che, pará que hay una cláusula de arbitraje. Y bueno, tocó ahí, hay que ir, se puede. Perfecto. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta, nos quedan ya pocos minutos.
¿no? Bueno, entonces, recuerden, sí, le digo recordar porque obviamente todos sabemos que existe una ley de arbitraje internacional que es la 27449, que no tiene muchos años, desde el 2018, fue promulgada en 2018, que también es interesante y es una copia de bastante similar al modelo que utiliza las Naciones Unidas para los conflictos internacionales. Bueno, te agradezco en nombre de los aquí, la numerosa concurrencia de hoy por tu disertación, por tu charla, por tu predisposición y sobre todo la predisposición y la buena voluntad en poder transmitirnos cuestiones a las que no estamos demasiado habituados. Y bueno, estamos a la expectativa de que si ocurre algo, obviamente vamos a pedir tu asesoramiento, Juan Patricio. Gracias a ustedes, che, realmente fue un placer y contento de poder sumar al grupo y la verdad que está muy lindo esto del instituto, así que nos volveremos en un mes. Así que gracias a ustedes. Bueno, saludamos también a Andrea, a Santiago y a Andrea también. Andrea Giorgi, que creo que es la primera vez que concurre, y también le hacemos extensiva la invitación para los últimos viernes de cada mes al instituto. Bueno, a Santiago ya le dije lo mismo. En breve va a haber modificaciones en la mesa del instituto. Yo algo le adelanté a algunos de los miembros. Ya culmino yo mi designación como presidente del instituto después de muchos años. Y bueno, va a haber cambios que yo propuse al directorio, que veremos si esas sugerencias son aceptadas. Así es que por ahora la reunión del viernes del mes próximo sigue como cualquier viernes. De haber novedades, obviamente se las estaré comunicando y espero, bueno, Rodrigo, vos que hace mucho que no venías, espero que te reintegres. Rodrigo está en Frozen, o Friesen, o se convirtió en un iceberg. Pero bueno, no, está ahí. Bueno, a ver si te reintegrás, tratá de venir en forma permanente, que sos una persona muy estudiosa que también sería importante que prosiguiera en el instituto. Bueno, les mando un gran saludo a todos, cuídense de la peste china. Yo sé que Juan Patricio nos va a decir que no viene de China la peste, pero bueno. O Puchita, no lo sé. Pero bueno, algo hablas, ¿eh? Bueno, que tengan buen fin de semana, estamos en contacto, un gusto. Chao. Buenísimo, Rodrigo, que es verdad que apareciste, ¿eh? No aflojé, te extrañamos. El derecho marítimo ahí. Carla, ojalá, nos podamos... Dale. No sé cuándo se va a volver todo este tema. Recién me avisan que vuelve todo en tribunales. Bueno, si vuelve todo como siempre, no cambia mucho, ¿viste? Bueno, estamos en contacto, ¿eh? No, chicos, gracias. Chao, Un abrazo grande. Buen fin de.